Psicoflix, episodio 237. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 237, en el que vamos a hablar pues de un tema sin título. Bueno, pero antes de proceder, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ye. Estamos hoy con el primer capítulo de este año y bueno, pues muy feliz de compartirlo, pues como no, con mis queridos hermanos, amigos y socios Darío y Juanjo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Hola, Ye. Bueno, la gente que esté escuchando el episodio verá un título, o sea, ya veremos cuál le ponemos. Está por ahí Juanjo, que tiene la cámara apagada. Feliz Grinch, año nuevo. ¿Cómo estáis? Bueno, claro, porque este episodio que está saliendo el día, ¿qué? ¿El día 4? 11 de enero. Creo. El día 11, ¿de qué año? Eso no lo sabemos. Vale, está bien, 2024. Habrá gente escuchando esto en 2020X. Hombre, si te vas a la India es otro año, así que... ¿Sí? ¿Qué año es? ¿Qué año es allí? Pues no lo sé, porque ahí funciona, bueno, tienen el calendario normal, igual que aquí, pero también tienen el calendario lunisolar, así que ahí tienen otra movida también en otro momento. Ostras, pero en tu casa, ¿qué calendario tenés? Mi casa 2023 ahora mismo. Vale, pues con eso nos vamos guiando. De momento, oye, dirígenos en esta crisis existencial. Bueno, Juanjo, has escrito una newsletter, ¿no? Hablando de, ya que has dicho tú lo del Grinch en Navidad. Sí, a ver, ya sabéis que me gusta aportar algunas ideas que puedan ser un poco nuevas y que a las personas la puedan estimular a pensar, sobre todo en estos tiempos donde parece que todo se da rápido aquí y ahora y que pues uno no necesita o no requiere del tiempo necesario para poder pergeñar algunas ideas, ¿no? Y tenemos varias newsletters, empezamos haciéndolas, llevábamos varios años con esa idea y parece ser que finalmente lo hemos podido materializar y está siguiendo un hilo conductor. Hemos hablado sobre valores, tenemos ya 3 partes sobre valores, hemos hablado sobre la autoestima también, pero de una forma muy particular y peculiar. También hemos hablado de las miserias de la felicidad, que es un tema que bueno, al final implica desentrañar qué hay debajo del concepto de la felicidad, qué diferencia hay entre el deseo, el placer. Hablamos también de qué manera se nos vende como un escaparate ciertos intereses, ¿no? Y bueno, trata de fomentar ese espíritu y perspectiva crítica. Y finalmente... Además, traes un texto hoy. Tenemos algunos textos. Tengo una idea que, bueno, se me ocurrió esta mañana en el gimnasio de autocuidado, de decir, oye, ¿por qué hay tantos prejuicios acerca de ciertos autores, ¿no? Y tengo aquí varios libros que, si os parece, os leo algún fragmento y al final del episodio, pues decimos quién es el autor. ¿Os parece? Lo voy a leer en orden y así lo vamos diciendo luego en orden, ¿os parece? Venga, esto es sorpresa también para nosotros. Venga. El primero. El caso es que nos enfrentamos con una lógica de la simulación, que no tiene ya nada que ver con la lógica de los hechos. La simulación se caracteriza por la precesión del modelo sobre el hecho. El mundo entero ya no es real, sino que pertenece al orden de lo hiperreal y de la simulación. No se trata ya de interpretar falsamente la realidad a través de la ideología, sino de ocultar que la realidad ya no es necesaria. Las masas absorben toda la electricidad de lo social y de lo político. La neutralizan sin retorno. Bien, pues este sería el primer libro. ¿Qué os parece? Bueno, yo creo que encaja, ¿no? De un poco en nuestra cultura. La que hay como una capa, ¿no? de filtro en torno a la realidad. De alguna manera, ya no solo cuando hablamos de prejuicios, que también ya los tenemos cuando hablamos de la fusión que podemos vivir con algunos pensamientos,
sino que en general vivimos en una realidad fusionada, diría yo, ¿no? Con un montón de, bueno, filtros en Instagram, capas de corrección, por ejemplo, en los textos. Ahora coges ¿no? Un escrito, se lo pasas a un ChatGPT de turno y te lo reformula y dice, vale, esto es mío. Bueno, hay que darle una vuelta, ¿no? A ver si eso es tuyo o no. Tenemos mucho tiempo para decir las cosas de una manera determinada a través de WhatsApp, un tiempo de que a lo mejor en una conversación natural no hay, ¿no? Sí, puede ser. Vivamos en una época y sobre todo ya si entramos en el metaverso y en estas cositas que Bien, cada vez por ahí se va. hacen más... Creo que va por ahí, vas bastante Bueno, acertado. es la cuarta capa, ¿no? El metaverso ya es como la capa sobre la capa sobre la capa, ¿no? Donde ya tú construyes un avatar y desde ahí empiezas a construir incluso riqueza, una identidad. No sé, Guille, ¿tú qué piensas? Esto es una Te va a fumada gustar mía. este libro, Darío. La realidad ya es una simulación de lo real, ya no existe lo real. Luego desvelaremos el título y el autor. ¿Tú qué piensas, Jess, compañero? Creo que es Santandreu quien ha escrito eso. Puede haber sorpresas. Pues no lo sé, porque mientras lo estabas contando me ha entrado un ataque de tos y he perdido el hilo conductor de lo que ibas diciendo. Aquí ya sabes que estamos grabando sin guión, entonces no he podido escuchar todo el párrafo que has leído, pero me lo quedo para luego, ¿vale? Vale. Si os parece. Venga, perfecto. Voy a leer el segundo, si os parece. Venga. No podemos eludir la impresión de que el ser humano suele aplicar cánones falsos en sus apreciaciones, pues mientras anhela para sí y admira en los demás el poderío, el éxito y la riqueza, menosprecia en cambio los valores genuinos que la vida ofrece. Bien. Pues creo que bastante al hilo de un poco de lo que ha dicho Darío también anteriormente, ¿no? Creo que cada vez vivimos en una sociedad donde hay muchísimas más reglas para todo, y cada vez vivimos más atrapados por esas reglas, ¿no? Vivimos muy alejados de las contingencias naturales de las cosas que ocurren en nuestro día a día. Y esto se ve en terapia todos los días, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque a medida que intentamos parecer más tolerantes con las ideas, nos estamos volviendo más intolerantes, ¿no? Con este seguimiento de reglas. No sé si encaja más o menos con la idea, pero eso es lo primero que me ha venido. Bueno, es bastante profundo, ¿no? Lo que menciona, el intentar no utilizar ciertas formas de lenguaje que inciten a que las personas no vivan, no experimenten. Y al final que las redes, ¿no? O el metaverso, o el mundo se convierta en una guía de instrucciones para poder vivir. Quizás eso puede traer consigo problemas psicológicos, ¿no, Darío? Sí, claro, hay dinámicas que de hecho nosotros desconocemos incluso por nuestra edad y que algunos adolescentes ya construyen. Recuerdo una persona que me hablaba de cómo tenía 2 cuentas de Instagram, una como para gente menos íntima, otra para gente más íntima, y luego dentro de esa cuenta tenía ya su amigo favorito, que eran ya como los íntimos intimísimos, ¿no? Y dices, hostia, ¿no? Esta división, esta jerarquía, ¿no? En las relaciones íntimas es potente, ¿no? Y luego también, por otro lado, ¿no? La cantidad de personas que entran en todo nuestro contexto, ¿no? Ahora tenemos que sobrellevar un montón de relaciones superficiales y no solo unas pocas íntimas. Por lo tanto, se tienen que dar otras reglas que son como muletillas para unas dinámicas sociales que a lo mejor nuestra cultura aún no ha terminado de adaptar, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo llevamos, ¿no? Utilizando WhatsApp y redes sociales, ¿no? Realmente nada, en comparación con toda la trayectoria de nuestra civilización. O sea, no soy yo muy cerebrocentrista, ni me sale la palabra, por eso no lo soy. Pero ¿hasta qué punto, no? Estamos ¿no? preparados también para asimilar toda esa cantidad de información. Bueno, incluso hay estudios, ¿no? Sobre eso, sobre la cantidad de personas que somos capaces de mantener en nuestra memoria.
y de cultivar. Son temas interesantes, ¿no? Porque al final vivimos en una sociedad bastante desconectada y la sensación de soledad, ostras, yo no sé vosotros, pero en consulta sale todas las semanas o incluso todos los días. Bueno, es el mal actual al que nos enfrentamos, ¿no? El de la muchedumbre solitaria. El de estar donde no estás y cuando estás donde quieres estar no estás. Y es ese no estar al final, aunque parezca un juego de palabras, pero es el hacer y no el ser. Al final el de ir tachando con tips, el hacer un viaje, por ejemplo, a mí no me gusta y quizás mi manera de viajar es un poco caótica, ¿no? Pero ya no uno visita, sino que revisita y ya no va a conocer, sino va a reconocer. Ya hemos hecho la lista de los sitios a los que ir y no nos impregnamos de aquella, es decir, somos turistas en lugar de peregrinos en la vida. Y a mí me gusta pues ir a un bar, conocer a quien esté allí y preguntarle, oye, aquí qué se visita, ¿no? Y creo que es una forma de viajar, ¿no? Hay muchas formas de viajar. Hay personas que le gustan llevarlo todo más organizado, también es igualmente respetable, ¿no? Pero creo que también hace referencia al estilo y a la forma en la que vivimos. Y se hace muy viral todos los años en la calle Lario, todo el mundo en la inauguración, que no está viendo las luces, sino que está viéndolas a través de la luz de la pantalla. Y también es un acto bonito el compartir con personas que quizás no estén en Málaga y que estén por trabajo, viaje o por necesidad en otros países. Y es bonito el acordarte de esas personas, ¿no? Esto no quiere decir, no, la tecnología es mala. No, la tecnología es muy buena. Fijaos lo que os voy a decir. La tecnología nos ayuda y nos conecta a las personas que están lejos, pero nos desconecta de las personas que estamos cerca. Y creo que hay que tenerlo en cuenta y no acabar siendo esclavo de esto. Y tener hay un filósofo, José Carlos Ruiz, dice que hay que tener una pedagogía de la mirada, que hay que acercarse, por ejemplo, a las redes de una forma diferente, incluso a TikTok, aunque yo nunca me haya metido a TikTok, pero que la mentalidad o la forma en la que uno se aproxima ahí, pues tiene que ser diferente a cuando lee ensayos, lee un paper o cuando hace otra cosa, ¿no? Entonces las redes pueden ser un entertainment, una forma de estar ahí, y otra cosa es que mi vida esté a la merced de esto, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Pues que yo creo que las experiencias, y esto es muy interesante que estaba diciendo Juanjo, porque parece que las experiencias son más valoradas si son instagrameables, ¿no? Es como que estás ahí viendo esas luces y en función de cómo de estético, ¿no? Estético, como dicen, pueda ser esa situación, o puedas hacerle una foto y compartirla en redes, así es como valorarás también esa experiencia. Y yo ya no sé si es que no es suficiente la experiencia en sí y que al final tenemos la tendencia a estar más entretenidos que otra cosa, ¿no? Hay un sacerdote, Pablo Dors, que decía que tenemos una sociedad que tiende a entretenerse, ¿no? Pero no a intratenerse, como a tenerse en sí, ¿no? A contactar con uno mismo, con sus propias experiencias, sus propios eventos privados, ¿no? Con esa función, ese para qué de lo que está haciendo, ¿no? Así es como yo lo interpreto. Claro, no soy yo muy católico, pero en esas reflexiones que hacía este hombre veía una mirada funcional también, ¿no? Y que al final, si estás viendo esas luces en Calle Lario, que por cierto yo todavía no he ido, porque tanta gente me abruma un poco. Yo tampoco lo tengo al lado. Bien. Bueno, es que podría ir facilísimo, pero bueno, todavía no se ha dado. Bueno, pues estás ahí, ¿no? Y como eso no es suficiente, piensas, pero esto podría estar compartiéndolo. Y al final quieres encajar en una cultura en la que nos sentimos más válidos en función de las interacciones que tenemos en redes sociales. Y sobre todo si, como nos escucha mucha gente, te dedicas a esto y tu trabajo también depende un poco de tus interacciones en redes. Y si te vienen pacientes a través de Instagram, ostras, yo qué sé. Bueno, y que nosotros tampoco estamos muy lejos, ¿no? Porque yo cuando voy viendo cosas, también se me ocurren
no sé, textos, ¿no? Y a ti, Juanjo, seguro que también, y reflexiones. Y al final estamos mirando el mundo desde nuestro prisma. Aquí Ortega y la hermenéutica podría darnos un puntito sobre esto. No sé qué pensáis. Yo voy a leer el siguiente fragmento. Venga, dale. Hoy vengo fragmentado. O con ese yo dividido, como a ti te gusta decirme, Darío. Bien. Pero, como la templanza atenúa los placeres, es una injuria al sumo bien. Tú te abrazas al placer, yo lo modero, tú gozas del placer, yo lo uso, tú lo tienes por sumo bien, yo ni siquiera lo tengo por bien. Tú en todo buscas motivo de placer, yo en nada, y cuando digo que nada en orden al placer, hablo de aquel sabio a quien solo concedes el placer. Pues ahí estaría. No sé, Será un poco a Crypto Brother, ¿no? Bueno, No, a mí me recordaba algo más de corte psicodinámico. No sé si irá por ahí los tiros, pero tiene sentido también el hecho de que, o me ha dado la impresión, por lo que he oído, que a ver si lo puedo expresar, en el sentido de que cuando nos dejamos llevar por el gozo a corto plazo, ¿no? Y no miramos las contingencias de lo que ocurre a medio y a largo plazo, ¿no? Esa reactividad, esa necesidad de tenerlo o quererlo todo en este mismo momento y no tolerar o soportar esas sensaciones, esos pensamientos, emociones por algo valioso a medio y largo plazo. No lo sé. Eso es lo primero que me ha venido a la mente. ¿Qué Bueno. piensas tú, Darío? pues yo pensaba en la validación de las recompensitas de la vida, ¿no? De lo que puede ser algo agradable para uno y no lo es para otra persona. Porque al final un poco daba ese cambio, ¿no? de perspectiva. ¿Y tú, Juanjo? Bueno, pues no voy a decir lo que pienso, porque os desvelaría el autor y le vamos a dar a esto un poco más de incertidumbre. No paséis El al ser minuto humano 43. Sí, el ser humano no se maneja bien con la incertidumbre, la verdad. No, ya. Pues lo Yo vamos a creo decir en el 37. sí, la demora de reforzador, ¿no? Como propuesta para mejorar la salud mental. Claro. Pero bueno, es difícil porque al final casi es bastante sencillo gratificarse de manera inmediata. ¿Cómo podemos dilatar esto en cómo diseñamos la cultura? ¿Cómo podemos organizar un sistema que permita de manera sostenida el premiar? Y esto me lleva a la cultura, ¿no? Y a analizar pues esas metacontingencias y ver un poco cómo está dispuesta o qué hace la comunidad verbal cuando uno tiene algún tipo de problemática humana o qué os dicen cuando tenéis sufrimiento o cuando estáis, no sé, tú ahora que estás un poco malico, Sí. no sé, la comunidad verbal, ¿cómo se manifiesta ante tu malestar? Pues, Si te lo validas, de tal, no sé cómo te sientes mira, tú. mi padre ayer que pasó por la puerta de mi cuarto me dice, es que eres la alegría de la casa y yo no puedo estar contento si te veo mal. Me dijo eso, ¿no? Y yo me quedé así mirándolo y no le hice mucho caso, ¿no? Ni le dije nada. Pero es curioso como no se permite estar mal, ¿no? Y estaba pensando en las múltiples formas en las que hemos aprendido como seres humanos, ¿no? Estaba pensando que alguien que haya vivido esto que he vivido, ¿no? Estos últimos 3 días está en la cama. Pienso en épocas anteriores y pienso que las personas no hubieran sobrevivido, ¿no? Sin un paracetamol y sin una fluidasa, ¿no? Un jarabe de la tos, ¿no? Y estaba reflexionando sobre esto porque es como la cantidad de recursos que hemos destinado a controlar, por si podemos usar esa palabra, ¿no? El malestar físico, todo lo que sea algo orgánico y lo que hemos conseguido como humanidad, pero
si pensamos en lo psicológico, estamos como a años luz, ¿no? Y pienso que el cambio empieza por ahí, ¿no? Por destinar recursos, tanto en la educación como en lo económico, a seguir indagando en cómo podemos crear una sociedad que aprenda a sostener el dolor, porque es lo que no nos enseñan nunca. Qué bueno, sostener el dolor, como mencionas, ¿no? Y eso lleva a su otro lado, ¿no? A cómo sostenemos el placer. Queremos preservarlo e incluso meterlo dentro de una lata y de conserva y mantenerlo. Bueno, hay algunos autores que hablan sobre esto, sobre si no puedes soportar el dolor, de qué manera podrás enfrentarte a un momento de placer. Creo que lo que acabas de citar, de cómo esta cultura, bueno, está en una zona paliativa, como dice nuestro autor de cabecera, o cómo no queremos tener dolor, ¿no? Y cómo eso se traduce en huida y cómo esa huida se traduce en no vivir de manera acorde a cómo quiero vivir y cómo además tenemos una empresa o un sistema que utiliza múltiples formas de poder paliar este dolor, ¿no? Este malestar. Y eso esconde lo que realmente importa. Y no sé cómo lo vives tú, Darío. Pues estaba pensando en varias cosas que habéis dicho y en cómo una cultura impaciente tampoco va a relacionarse bien ni con el dolor ni con el placer, porque ya no es tanto nuestra mala relación con el dolor, sino que queremos que se vaya rápido. Sí que es verdad, ¿no? Que muchas personas, sobre todo ante una ruptura, ¿no? Un duelo, se cuestionan cuánto va a durar todo ese dolor, ¿no? Cuánto va a tardar en olvidar a esa persona o sobrellevar en esta situación. Pero ahí también estamos viendo esa determinada impaciencia, ¿no? Queremos acelerar procesos que no son, o sea, que son naturales. Y con el placer pasa lo mismo en esta hiperestimulación. Muchas cosas son placenteras, pero no estimulantes. Porque un buen libro, andar, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? De estar andando por la playa con el sol, musiquita tranquila a lo mejor, ¿no? Bueno, eso no es muy estimulante, pero sí muy placentero. Hay cosas que son solo sensacionales. Juanjo me genera interferencias. Entonces, sí, claro, tenemos mucha rigidez, ¿no? Pero también creo que una cultura, y aquí te doy la razón en muchas veces, ¿no? Que has dicho, Juanjo, sobre que queremos las cosas muy rápidas, ¿no? Y cuando te leas el libro, que ya sabes que te recomiendo de hace ya tiempo, verás, ¿no? La forma en la que se relaciona tanto esa impaciencia como el exceso de productividad y con la poca aceptación que tenemos de los límites de nuestra vida y de la existencia. Bueno. Lleva eso, a la sociedad del rendimiento, del cansancio, de la hiperproductividad que produce personas depresivas, ansiosas, que no llegan, del multitasking y bueno, para no ser tan apocalípticos, ¿no? Entendemos que la búsqueda del placer va a generar insatisfacción y ahí es donde están un poco como antídotos los valores. Como la felicidad pues no es el placer, es algo que queda y que va más allá. A mí me gusta mucho en el siglo XVI la cultura azteca pues tiene su contrapartida también, pero a mí me gusta cómo se relacionan, o al menos los escritos que han quedado. Purcell ha establecido una serie de decálogos de cómo ellos vivían y ellos no entendían la vida sin dolor. De hecho, ellos sabían y pensaban que cuando la vida te sonreía iba a venir mezclada con lágrimas. Y de hecho, pues para ellos era diferente el hecho de tener una vida digna, valiosa, de ser vivida, y otra cosa es que no tuviesen desgracia, porque vienen solas de la mano. Y creo que estos momentos de Navidad, pues por un lado nos han permitido conocer una esfera humana muy noble, bondadosa, y con esperanza de que existen seres humanos que buenos, ¿no? Y que ayudan, colaboran, sin analizar a nivel skinneriano si realmente lo están haciendo bajo control de qué.
pero más allá de eso vemos una cara buena y también vemos el otro lado, ¿no? El otro opuesto de personas que están solas, se sienten solas. Hay en países europeos, sobre todo, pues pasan las Navidades solas y también es un momento para, bueno, empatizar con esto. Al final hay diferencias también culturales, ¿no? Porque la manera en la que... O sea, antes hablabas de diseñar un sistema. Y me pregunto hasta qué punto eso será posible en un planeta multicultural, donde a veces hay diferencias drásticas, ¿no? En cómo se ve el dolor de un pico del planeta a otro. Y sí, podremos decir que al final el comportamiento es comportamiento, ¿no? Pero la cultura está tan arraigada que no sé, tendríamos que poner, ya fíjate, ¿no? En nuestro gremio, ¿cuántas corrientes hay? Ponte tú a diseñar un protocolo único. Es completamente imposible. Y bueno, aparte de que los protocolos no sean algo que nos guste, pero en general hablemos del eclecticismo. Hablemos de si eso es posible. También cuando hay tantas culturas y paradigmas. Y pues eso me lleva a una cita de Bauman del Homo... Bueno, que realmente... Bueno, no voy a decir que es mía, pero sí que el concepto Homo cosmopolitan es nuevo, ¿no? Se me ocurrió leyéndolo, ¿no? Tengo que publicarlo para que no me lo quiten, pero al final es intentar hacer de lo local algo universal y que difícilmente uno puede pues hacer terapia en otra diferente cultura, a menos que haya vivido allí, haya estado allí, haya compartido, o su papá o mamá procedan de ahí. Y aunque haya ciertos principios universales, todos sabemos cuáles son, no los vamos a recalcar, y quizás tenemos anhelos muy similares. Esto lo hemos ido viendo a nivel transcultural. De hecho, pues, bueno, a mí me gusta, ya sabéis, me gusta más FAP y tiene principios prosociales y culturales que compartimos todos, ciertos códigos a nivel interpersonal y a nivel intrapersonal. Pero el eclecticismo para mí es un gran problema, ya que lo ha sacado. Y creo que habría que analizar, no sé si queréis que hagamos hincapié en esto, lo abrimos Sí, claro, dale. Tú ábrelo y ya si vemos que hay que cerrarlo porque se te esté yendo la flapa y nos censuren, pues venga. Bueno, no censuren. Y si no, meto otro fragmento del libro que tengo ya aquí ready. Pero bueno, a mí siempre me gusta sobre todo analizar la metacontingencia y ver que en España hay 86 universidades, ¿vale? La busqué hace un par de semanas, 50 públicas y 36 privadas, produciendo en serie pues psicoterapeutas. Y al final a mí me gustaría ver la carrera con un marco cronológico, con un inicio y con un fin, en el cual los estudiantes que entren y salgan con una forma de entender y abordar el sufrimiento, unos principios comunes, y esto no es así. Uno sale creyendo que ser ecléctico es algo positivo, ¿no? En lugar de... Uno puede ser ecléctico a un nivel procedimental, pero no a un nivel de racionales o de fundamentación. Esto ya lo hemos dicho, creo, en todos los episodios, pero es un gran problema no tener, bueno, al menos un aparato, un sistema. Para mí es un sistema filosófico, una metodología que permita introducir esos procesos que están en la base de los cambios psicológicos y saber monitorizar qué variables independientes introducimos y qué efecto tienen en esas variables dependientes. Y es algo que se va explorando también y que creo que ahora os preguntaré vuestra idea, que me interesa también mucho, pero es si el 35% del cambio supuestamente se encuentra en la relación terapéutica. Y aquí hago una pregunta abierta para la audiencia también. ¿Estamos formándonos a un nivel personal y terapéutico en el cual pues la técnica es meramente testimonial? Si nos vamos a los estudios de Duncan, de Lambert, de Wanspool y de otros autores nuestros de aquí, como Prado y Alberto. Jiménez.
realmente nos formamos como la persona que está detrás de los procesos que están detrás de la existencia humana, o no. No sé qué pensáis. Mira, yo estos días, ¿no? Que estaba enfermo, como estaba en la cama y no podía hacer nada más que estar tumbado en la cama. Pensando, No podía ni siquiera leer de lo mal que me encontraba. Y recuerdo que eran las 5 de la mañana, me levanté, míralo ahí, Juanjo va haciendo sus apariciones. Pues recuerdo que eran las 5 de la mañana y tuve como una pesadilla y empecé a rumiar, ¿no? Y empecé como a darle vuelta, digo, bueno, ¿y por qué estoy tan mal? Y bueno, ¿y por qué ahora? Y mira que tenía 3 días de descanso y ahora mi mente empezó a darle vuelta, ¿no? A todos esos pensamientos. Y en ese momento, pues yo mismo me hice una refusión, hice un mindfulness también a la respiración y conseguí dormirme, ¿no? Y estaba pensando que si eso yo lo hubiera hecho o hubiera concebido otra forma de abordar el sufrimiento, hubiera hecho algo totalmente diferente, ¿no? Y me pareció una forma muy parsimoniosa de tolerar o soportar el dolor que me estaba causando esa misma mañana estar tan mal, ¿no? Y pienso que si hubiera una forma o un modelo o algunas racionales que pudiera sostener esta forma de abordar el sufrimiento humano, ¿no? Y que fuera mmm, quizá que se pudiera divulgar en todas las universidades, creo que le haría un favor incluso a toda la humanidad, ¿no? Porque sí que vemos que muchas personas que vienen de otras corrientes, y esto no quiere decir que personas que estén trabajando desde las contextuales, ¿no? Pues todos acaben contentos, pero sí que es cierto que muchas personas vienen derivadas de otros modelos en los que no se le ha enseñado qué hacer con el sufrimiento, ¿no? Y pienso en eso que dice Juanjo, en la dificultad que se entraña, ¿no? Tener tantas universidades, tantos alumnos y no tener un modelo único. Porque si tú preguntas a un médico te va a operar igual aquí que en China o que en Australia, ¿no? Pero un psicólogo no. Y creo que eso hace que nuestra profesión, al haber tanta heterogeneidad en la forma de abordar, le resta, por un lado, credibilidad a nuestra profesión y también para nosotros mismos, ¿no? Que crea una confusión bueno, que uno cuando sale de la universidad pues dice, bueno, ¿y ahora qué, no? Y elige un poco en función de lo que tenga a mano en ese momento. Entonces, sí, va por ahí la idea que tengo en mente. ¿Qué piensas tú, Darío? Pues, que son muchos puntos, ¿no? Primero, sobre cómo nos preparan las universidades en cuanto a las interrelaciones. Es complicado, ¿no? Porque pues hablo, ¿no? Muchas veces que charlo con estudiantes de psicología y me cuentan un poco cómo están viviendo la carrera y me hablan de muchísima competitividad, ¿no? Y están ahí rivalizando con sus amigas, con sus amigos, por una nota. Y claro, un sistema así está alejándonos un poco de la conexión. Y tampoco se están trabajando determinados procesos, sino que obvio que hay cosas que hay que dar, ¿no? Dentro de la carrera que no son, vamos a decir, tan cerca del humanismo o de la parte personal. Tienes que dar metodología, tienes que dar psicometría, ¿no? Pero como que pesa tanto toda esta parte académica y teórica en comparación con la parte humana, que yo creo que luego es natural que un poco se nos olvide, ¿no? Y que vayamos con protocolos, con técnicas, con directrices que hemos leído en un manual a abordar algo tan delicado como es el sufrimiento, ¿no? Que al final lo que tenemos delante es una persona que lo está pasando mal. Estás ahí pensando en qué libro había, qué protocolo y tal, en lugar de preguntarle por qué está llorando ahora. Ostras, es complicado, ¿no? Y yo creo que yo no salí bien de la carrera para eso, no es algo que me haya dado la universidad, no porque no haya tenido buenos profesores,
hemos tenido profesores estupendos, pero no hemos podido tener las circunstancias óptimas, ¿no? Ponía el otro día un ejemplo, ¿no? Hablaremos, o no creo ya, de Threads, del nuevo Twitter dentro de Instagram. Si ponía ahí un post, ¿no? Un poco... ¿Ves? Ese es el punto. Luego lo hablamos, Juanjo. ¿Eso qué es? Luego te enseñamos. Bueno, y ponía yo una reflexión, ¿no? Porque había tenido un almuerzo navideño de estos que haces con amigos de la facultad, amigos con los que sigo teniendo relación y tratamos de quedar cada X. Y éramos como 13, ¿no? Y claro, una mesa larga no permitía ningún tipo de interacción. O sea, yo quedé allí con el grupito, pero al final con quien hablo es con los que tengo más cerca y luego cuando terminamos le dije a la que estaba al final, bueno, a ver si quedamos, ¿no? Que hace mucho que no hablamos, ¿no? Y claro, esto luego lo miras dentro de la universidad, ¿no? Nada más que como estaban, que yo creo que ahora se están cambiando las cosas, ¿no? Pero cómo están las mesas, cómo están las sillas, no permite, ¿no? Es todo observar, ¿no? Ver la clase magistral y no incita, ¿no? Mucha conversación y complica bastante en un mundo en el que el castigo es tan notable y como alguien que pueda hablar simplemente desde su reflexión, porque recordemos que al final hay mucha teoría, pero la teoría se tiene que aprender y reflexionar, que todo esto que estamos hablando nosotros se debe a que hemos leído, hemos hablado y hemos vivido, ¿no? Y todo eso con bastantes escenarios seguros, son espacios seguros y a veces en la universidad o en general en un gremio como el nuestro no hay suficientes espacios seguros. ¿Cómo alguien va a desnudar su alma, aunque me ponga yo aquí un poco metafísico, o sus conocimientos en un escenario donde a la mínima le van a castigar porque en lugar de reforzador ha dicho reforzamiento? Bueno, eso hay que moldearlo, claro que sí, ¿no? Y tenemos que tener una buena base. Pero vamos a hacerlo con cierto cariño, porque yo creo que eso es importante. Bueno, me has puesto un ejemplo muy bueno, ¿no? Cómo enseñar la diferencia entre reforzamiento y reforzador castigando. Creo que es interesante ser genuino, ¿no? Y congruentes ahí. Y valoro mucho que hayan mencionado esta área porque creo que al final la salvación está en la tribu. Al final nosotros como docentes pues tenemos también otro sistema de evaluación, llámese ANECA, que también nos valora a través de chiquipuntos los méritos que no vienen evaluando esa profundidad humana. O a mí me gustaría que ANECA hiciese una entrevista a mis alumnos, a mis estudiantes, ¿no? Y que, en base a eso me evaluaran, que vieran los papers que tengo publicados y los que no he publicado, que son más que los que están ya afuera, y que también viese un poco, también una forma de hermanarme y de empatizar con todas las áreas sociales y de ver cómo el cambio está en la tribu, en que tengamos, seamos reforzantes con nuestro panadero, con nuestra peluquera, con el del autobús, cedamos espacios que compartamos. Y se me acaba de venir a la mente, no sé en qué experimento se hizo, pero se le trató de evaluar a una tribu una prueba, ¿no? Y en esa prueba, en lugar era una prueba individual, pero lo que hizo la tribu era agruparse. Intentaban resolver ese problema de manera agrupada. Y los investigadores dijeron, no, esto es individual, ¿no? Vamos a ver vuestro CI de manera separada. Pero ellos no lo entendían, se volvieron a juntar de nuevo. Creo que esto eliminaría la competencia y hacer una sociedad menos individualista y más colaborativa, en el cual pues no hay que llegar más lejos, sino igual llegar de una manera diferente y que podamos establecer un sistema, ¿no? que promueva esto. No sé si estoy divagando o... No, está bien, ¿no? Y de hecho, esto es súper interesante porque, me ha pasado una cosa y es que yo lancé un programa
que llamé productividad consciente, ¿no? Para buscar la coherencia dentro de toda esta forma de construir un día a día, ¿no? Y al final no lo puedo hacer porque no hay forma de coordinar a toda la gente en el mismo horario, ¿vale? Y claro, este programa tenía como punto fuerte la unión, ¿no? Y los moais, como los llamaba en esta búsqueda de esa tribu joder, y que sirviese, ¿no? Para alcanzar algunos objetivos, ¿no? Y he tenido que desintegrar la idea entera porque no encaja. Sí, tenía gente suficiente, pero con horarios diferentes. Y digo, bueno, es que para hacerlo así, o sea, ¿qué sentido tiene? Tendría que buscar otro formato. Y el otro, pensaba, ¿no? En algunos experimentos que se han hecho, no sé si en Rusia, para alternar los días de vacaciones y que siempre hubiesen turnos, ¿no? Y que eso hacía que a la vez las familias vivieran desconectados, ¿no? Por ejemplo, es habitual que cojamos las vacaciones en verano, ¿no? Todo el mundo en verano. Claro, eso te permite estar ahí con la gente, ¿no? Y restringirnos. De alguna manera la libertad nos obliga a conectar. O sea, restringir es algo que a veces se puede hacer individualmente porque, bueno, no somos autónomos, pues podemos más o menos decidir, bueno, pues las cojo aquí, yo que me cojo las vacaciones siempre con mi pareja y no cuando a lo mejor antes lo hacía. Pero existe la posibilidad de que en un sistema hiperproductivo, y volvemos un poco a lo de antes, la comunidad pueda unirse. O sea, yo sé que nosotros al final intentamos trabajar desde la individualidad, y buscamos un cambio estructural, ¿no? Pero al final de nuevo vuelve la economía, ¿no? Y cómo funciona la industrialización, cómo funciona el capitalismo y cómo funcionan los horarios de trabajo. Ahora en enero se supone que reducen la jornada unas horitas en España. Sí. Y este camino a mí parece oportuno, ¿no? Porque ya lo decía Aristóteles, yo creo que el buen hombre no se encuentra en el trabajo, más en el ocio, aunque el ocio que él entendía era diferente al que nosotros solemos ver. Estoy totalmente de acuerdo con lo que vais comentando, ¿no? Y pienso en estos días, y como lo tengo tan reciente, del hecho de mismo estar enfermo y contar con mi familia mismo, ¿no? Bueno, no tiene por qué en toda la familia ser así, pero en mi caso sí ha sido así, que me hayan cuidado, que me hayan hecho de comer, que me hayan ayudado a estar ahí. Estaba pensando, ¿no? En ese valor que tiene, ya no solo en el presente, sino a nivel histórico y evolutivo, ¿no? Contar con una comunidad que te apoye, que te ayude, que sea compasiva también, ¿no? Y que de alguna manera pues pueda sostener ese malestar. Y me pregunto cómo cambiaría nuestra sociedad y esa sensación de rechazo que suelen tener muchos clientes, ¿no? Esa sensación de soledad que comentábamos antes. ¿Cómo cambiaría nuestra sociedad si pudiéramos potenciar esa vulnerabilidad y a la vez esa conexión con el resto de personas, ¿no? ¿Habría tanto racismo? ¿Habría tanto odio? ¿Viviríamos mejor? No lo sé, son preguntas que me estoy haciendo mientras estamos grabando, pero creo que es un ingrediente necesario si queremos que la sociedad avance. Sí, pues sobre todo estamos muy polarizados, ¿no? Y al coger un poco la información con cuentagotas a través de las redes, bueno, es que es muy fácil que la gente se insensibilice, ¿no? Ante ciertos temas en base a su propio contexto, ¿no? Y claro, tú que vives tus propios problemas eres completamente ajeno a los de otros países, ¿no? Y vivimos ahora unos días bastante desagradables con guerras, Israel, Palestina y todo esto hace que veamos, bueno, una serie de comportamientos un poco extraños en redes y que creo que tiene que ver con esta sociedad tan desconectada como tú dices. Bueno, Juanjo, estamos llegando al final. Dinos quiénes son son tuyos, ¿no? Todos estos textos son de ChatGPT. Son de ChatGPT. Te juro que como tú me des ese girito de guión... No, podía verlos, ¿te imaginas? No, son de mi libro. No. Bueno, para cerrar el tema de antes, yo
ayer estaba en mi terraza viendo un poco que se ha quemado una parte de la montaña y digo, hay que ver si cada uno sembrásemos un pino, esto dentro de unos años sería diferente, ¿no? Cada uno un pino, cuando quiera, cuando pueda, de aquí a un tiempo. Pues creo que por ahí va un poco lo que habéis mencionado, de ser más tolerante o de tratar de tener una mayor empatía, flexibilidad, fomentar la fortaleza que implica ser vulnerable, y ahí están las investigaciones de FAB que así lo demuestran, como ahí es donde está el nexo que nos conecta con el mundo interpersonal y bueno, le vamos a pedir a nuestra audiencia que afortunadamente y agradecemos que tengamos tantas personas que toman su tiempo a escucharnos, que hoy intenten dar un pasito en esa dirección, que hagan una pequeña acción, ¿no? Que hagamos una pequeña acción en esa dirección. Y yo voy a proceder a leer los 2 últimos fragmentos y de verdad que ya lo voy desvelando. ¿Os parece? Venga, son breves. Ya no miramos el mundo en términos de causa y efecto. Lo miramos como un proceso que transcurre continuamente. Hemos vuelto a Heráclito, a la idea presocrática de que todo está fluyendo. Bien. Y finalmente, ya me despido. Conducta neurótica. Un medio ambiente puramente físico podría sin duda generar conducta que fuera tan ineficaz, perjudicial o peligrosa que pudiera recibir el calificativo de neurótica. Sin embargo, la mayor fuente de problemas es de tipo social. ¿De quién creéis que es este? Es que me suena mucho a cuando leí La invención de los trastornos mentales. Había un capítulo dedicado a hablar de la histeria y de la neurosis y la contextualizaba en esa época. No va mal. Venga, voy a desvelar este último. Venga. Este último es de nuestro amigo Skinner, Ciencia y Conducta Humana. ¿Qué me dices? ¿Vale? Hablando de la conducta neurótica, página 390, editorial Fontanella. ¿Vale? Bien. El primero, así vamos por orden. El primero es de un filósofo, ¿vale? Jean Baudrillard, Cultura y Simulacro. Es un libro, bueno, me lo he terminado hace unos días y es bastante potente, ¿vale? Es un libro que hace una radiografía de cómo vivimos de manera, bueno. Luego, el segundo que leí fue El malestar en la cultura de Freud. ¿Qué os parece? Yo sabía que alguno ibas a colar. O sea, que tampoco... Alguno iba a colar. Era cuestión de saber cuál. Vale. El siguiente es Séneca, sobre la felicidad y la brevedad de la vida. Fíjate. Vale, y el penúltimo, ya que el último he dicho que es Skinner, es de Fritz Perls, Sueño y existencia. Vale. No, bueno, recordemos que Hefferling, que también fue uno de los coautores de la Gestalt, pues venía del conductismo más skinneriano. Entonces, bueno, con esto, ¿cuál era el propósito de traerlos hoy aquí, ¿no? Pues que podamos leer a todos los autores sin ningún tipo de prejuicio, como hemos estado hablando, siendo más tolerantes también con las obras. No por usar el término funcional o científico, somos más científicos por ello. Y sí. El hecho de... Bueno, creo que hay que aproximarse a leer a todos los grandes autores, a todos los autores, y ver qué pueden tener en común, ver qué nexo establecemos a través de un racionales y bueno, hasta ahí mi aportación de hoy. De Grinch. Bueno, pues ya cuando tú quieras nos despides.
Despedido de Psicoflix, no, hombre. No, hombre. ¿Te No, imaginas que rompe la sociedad? No, se va a Cuba o algo de esto. No, pero siempre un gusto. Ya sabéis que estos episodios son sin guión, o sea, aquí estamos los tres fluyendo y conversando sobre la marcha. Y la verdad que es un gusto poder hacer estos episodios porque además son un lugar seguro donde podemos reflexionar con tranquilidad y espero que la audiencia pues también lo sienta así. También cualquier comentario que quieran dejar, cualquier duda, ya sabéis que nos podéis escribir al correo para lo que necesitéis o por redes y nada, que bueno, que nos veremos este año, que tenemos pues episodios para dar y regalar, así que bueno. Y cositas que anunciar. Y cositas que anunciar que ya iremos desvelando en las próximas semanas, próximos meses. Y nada, daros las gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros nos vemos la semana que viene, que tendremos por aquí a Alfonso Alcántara, grabaremos un episodio muy chulo. Y nada, que nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego. Un besito.